Buenas tardes, Ibe. Qué hermosas alabanzas que hemos entonado esta tarde. Siempre recordándoles que estemos orando por el ministerio de alabanza. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de estos hermanos y hermanas. Y la última canción tocó mi corazón. Y si ustedes recordarán, la última línea dice: innumerables promesas Él nos da. Pero también la palabra de Dios nos dice que Él es un Dios que cumple sus promesas. No solamente las da, sino que Él las cumple. Así que esa verdad es lo que nos mantiene a nosotros firmes, confiando en nuestro Señor, pase lo que pase. Dice la palabra: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu presencia, Señor, estará conmigo. Así que, mis hermanos, vamos a continuar con el libro de Primera de Corintios. Ya estamos al final casi del capítulo 12 y vamos a enfocarnos a estos versículos del 12 al 26. Y el título de esta parte del estudio es Un solo cuerpo, muchos miembros, un mismo cuidado. Y mis hermanos, la semana pasada vimos que el apóstol Pablo en los versículos del 1 al 11 nos enseñó que los dones espirituales tienen una sola fuente y esa fuente es el Espíritu Santo. Que la diversidad es parte del diseño de Dios. No todos tenemos el mismo don espiritual. Que los dones son para provecho común y no para provecho personal. Y que el Espíritu Santo distribuye los dones soberanamente. Así que, si ustedes recordarán estas verdades, van a ayudarnos a nosotros a mantener esa unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y ahora en los versículos 12 al 26, el apóstol pasa de los dones al cuerpo. Es decir, él pasa del qué al quién. Los dones, qué, ese instrumento, el cuerpo, ¿a quién? En otras palabras, ya no solo se trata de herramientas espirituales, sino del organismo vivo que utiliza esos instrumentos, esas herramientas. Y él aquí se está refiriendo a la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo formamos de esa iglesia. Y como ustedes recordarán, la iglesia de Corinto era una iglesia muy carnal. Tenían hermanos con muchos dones, muchas habilidades, pero una iglesia muy carnal. En medio de ella reinaba el egoísmo, la exaltación individual, la vanagloria y las divisiones. Algunos se creían superiores por tener, como mencionamos, dones llamativos, sobrenaturales, pero otros se sentían inferiores por no tener una función visible allí en la iglesia. Y frente a este dilema, el apóstol responde, mi hermano, con una ilustración, podríamos decir, magistral, que realmente todos nosotros podemos comprender, y él trae a la mente de estos hermanos y por extensión a nosotros el cuerpo humano. Y el cuerpo humano, como todos sabemos, es uno. El cuerpo humano es una unidad, pero el cuerpo humano tiene muchos miembros. Cada miembro es distinto, pero todos los miembros son necesarios. Así también la iglesia, una unidad en la diversidad. Dignidad en cada miembro. Pero ¿sabes qué? Existe una interdependencia
en el amor. Así que mis hermanos, hoy veremos 4 principios espirituales que fluyen de estos versículos del 12 al 26 y que nos llaman, mi hermano, a una vida de unidad, una vida de servicio y sobre todo una vida de cuidado mutuo. Es el deseo de mi corazón que al terminar este sermón podamos mirar a nuestra iglesia, la IBE, como la ve el Señor y que nos ocupemos con alegría en ese lugar que nuestro Señor, a través de su Espíritu, nos ha asignado a cada uno de nosotros. Y el primer principio espiritual es: la unidad es un hecho, no una meta. En otras palabras, no tenemos que inventar la unidad en la iglesia. La unidad es una realidad. Mira lo que dice los versículos 12 al 14. La palabra del Señor dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, siendo judíos o griegos, siendo esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y mi hermano, aquí el apóstol Pablo declara algo muy contundente, algo muy importante. Y él dice: así también Cristo. No dice simplemente así también la iglesia en el versículo 1, sino Cristo. Y lo que él quiere hacer, él quiere darnos a entender aquí, mi hermano, es que él está identificando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia, con nosotros. Somos su cuerpo. La unidad de la iglesia, mi hermano, no es un proyecto humano. Nosotros no tenemos que inventarla. Es una realidad espiritual. Él nos dice: por un solo espíritu fuimos todos bautizados, dice, en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos una unidad. Y aquí Él nos da 2 imágenes muy hermosas, muy preciosas. Y la primera de ellas es el bautismo, y nosotros sabemos que el bautismo es sumergir, ¿verdad? Viene de esta raíz griega que traduce sumergir. Y somos sumergidos en Cristo por el Espíritu Santo, como nos enseña el apóstol en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. El bautismo cristiano señala nuestra identificación con Cristo. Somos sepultados, sumergidos, morimos, pero resucitamos con Él. Y aquí el apóstol Pablo especialmente nos habla de la obra del Espíritu Santo, que nos introduce, nos bautiza, nos sumerge en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a tal punto que ahora somos el cuerpo del Señor. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? No me lo preguntes. Son cosas espirituales. Y nosotros lo entendemos y lo aceptamos en fe. Pero hay otra figura, y dice: beber del Espíritu. Y el Espíritu, mi hermano, no solo nos une externamente, sino que también nos vivifica internamente, nos da vida. El Espíritu Santo es el río que corre por todo el cuerpo, que es la iglesia, sosteniendo la vida de cada miembro, de cada uno de nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Ese río, es esa savia, es esa sangre que mantiene y nos da vida.
Esto significa que la unidad de la iglesia no es un ideal que alcanzamos por esfuerzo. Cuando yo les hablo que una iglesia unida es una iglesia que avanza, no significa que nosotros tenemos que estar buscando esa unidad. Lo que quiero decir es que tenemos que mantener la realidad de la unidad de la iglesia. La unidad, mi hermano, de la iglesia no depende de nuestras fuerzas, sino que es un hecho que honramos, pero que tenemos que obedecer. Siempre les dije, no puede haber comunión si no hay unidad. Pero no hay unidad si no hay respeto a la autoridad. En otras palabras, no hay unidad si no hay obediencia. Así que nuestra tarea no es fabricar la unidad. Nuestra tarea es vivir la unidad que ya tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol en Efesios capítulo 4, versículos 3, él nos dice lo siguiente, dice, solícitos en guardar, en mantener la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. Y aquí mi hermano Pablo, el apóstol, además, él rompe, mi hermano, con categorías sociales de su época. Judíos, dice, o griegos, esclavos o libres. Escúchame bien, mi hermano. En el cuerpo de Cristo, ningún linaje humano define el valor de la iglesia. Ni raza, ni estatus social, ni educación, ni economía. Todos estamos en la misma mesa, sentados. Todos bajo la misma gracia. Todos con el mismo espíritu. Si ustedes recordarán en Efesios capítulo 2, el apóstol dice que Cristo derribó la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, creando de ambos pueblos un solo y nuevo pueblo, la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la unidad. Amén. En la cruz, Dios nos reconcilió, mi hermano, con Él. En la cruz también nos reconcilió entre nosotros, nos hizo un solo cuerpo. Por eso, aunque distintos, caminamos juntos, nos servimos y nos honramos los unos por los otros. Yo creo que muchos de nosotros conocemos lo que es un mosaico. Muchos de nosotros hemos visto y sabemos qué es un mosaico. Y un mosaico está hecho de piezas distintas en tamaños y colores, ¿verdad? Cada pieza de ese mosaico por sí parece poca cosa. Pero ¿sabes qué? Juntas forman una obra hermosa. Por ejemplo, Liana me está señalando, allí hay un mosaico, ¿verdad? La iglesia, mi hermano, no se vuelve una obra al final. Ya es una obra en Cristo Jesús. Nuestra tarea no es fabricar las piezas, sino colocarnos en el diseño del artista, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, yo te invito esta tarde que rechaces ese espíritu de división. Este es mi tribu, decimos en Perú. Este es mi grupo, mi estilo. Si el Espíritu Santo, mi hermano, nos unió, no podemos segmentarnos por gustos ni preferencias. Amén. Así que honra la unidad como un hecho. Ora y actúa en consecuencia, con intención, mi hermano, de hacer todo lo posible por guardar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces tenemos que hacer sacrificios. Somos uno en Cristo. Así que piensa, mi hermano, trataré a mi hermano como parte de mí.
La unidad no es una meta a lograr, sino una gracia que viene de nuestro Dios, la obra del Espíritu Santo que tenemos que vivir y obedecer. Pero hay un segundo principio espiritual y es: la diversidad no te descalifica. La diversidad, mi hermano, no te hace ajeno al cuerpo de Cristo. Por el contrario, te define en el diseño de nuestro Dios. Mira lo que dice el apóstol en los versículos del 15 al 20. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios dice, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y aquí, mi hermano, el apóstol habla a aquellos hermanos que se sienten rechazados, que se sienten fuera de la comunión, que se sienten como personas que sobran. Cuando llegué aquí me acordé de una canción hace muchos años atrás allá en Perú, que decía, únete al baile de los que sobran. ¿Verdad? Hay muchos hermanos que se sienten de esta manera. El pie se compara con la mano, la oreja con el ojo. ¿Cuál es la conclusión equivocada? No soy del cuerpo. Así que compararse produce desánimo. No lo hagas, mi hermano. Dios te ha hecho único. Tú tienes un propósito, tú tienes un lugar especial en el cuerpo del Señor. El apóstol responde de la siguiente manera: mi hermano, tu diferencia no te descalifica. Al contrario, te define y te hace único dentro de ese diseño, de ese mosaico, esa obra hermosa que el Señor ha hecho. Si todo el cuerpo fuese ojo, no habría olfato. Si todo fuese oído, no habría visión. Así que la diversidad no es un problema, mi hermano, que tenemos que tolerar, que tenemos que quizás soportar. Al contrario, la diversidad en el cuerpo de Cristo es esencial para que la iglesia, para que el cuerpo funcione. El apóstol nos dice, Dios ha colocado los miembros, dice, como Él quiso. Y esta es la sabiduría, mi hermano, de nuestro Dios, quien es el diseñador de este hermoso mosaico que es la iglesia. Todos tenemos algo, pero ¿sabes qué? Nadie lo tiene todo. Y eso nos libra de dos extremos, como mencionamos la semana pasada. El orgullo. Muchos de nosotros creemos que mi parte, mi lugar, mi posición dentro de la iglesia, ese rol que tengo es más importante que la del hermano. Pero también nos libra de la inferioridad. Nos sentimos muchas veces frustrados, con pena. Mi parte no importa. Pero ¿sabes qué? Tengo buenas noticias para ti. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, en esta iglesia local, la IBE,
Todo importa. Cada uno de nosotros somos esenciales. Si ustedes se recordarán, en Éxodo capítulo 4, Moisés, quizás como muchos de nosotros, se sentía limitado porque no tenía esa facultad de hablar elocuentemente. Pero ¿sabes qué? Dios no solo le recordó que Él da la boca, sino que también le proveyó ayuda a su hermano Aarón. Así que lo que parecía una carencia creó la oportunidad para la colaboración en equipo. Y así actúa mi hermano Dios en su iglesia, en su cuerpo. Imaginémonos a un equipo de rescate en las montañas. Uno guía, otro asegura las cuerdas, otro atiende los primeros auxilios, otro se comunica quizás por la radio. Si todos quisieran hacer lo mismo, la misión fracasaría. ¿Sabes qué? La diversidad salva vidas. Le damos gracias a Dios porque el Señor nos hizo diferentes, porque el Señor nos dio propósitos y habilidades diferentes y a través de esa diversidad nos ha llamado para salvar vidas, pero no solamente vidas físicas, sino el alma de las personas que necesitan escuchar el Evangelio de nuestro Dios. Amén. Así que deja de decir, no soy del cuerpo, mi hermano, solo porque tu don no es visible. Si Dios te puso ahí, es porque eres necesario. Resiste a esa tentación de querer compararte con el hermano, con la hermana. Pregunta menos por qué no tengo su don y pregunta más, Señor, ¿cómo quieres usar mi don hoy día? Hoy, 2025. Así que abraza tu lugar, abraza ese ministerio, abraza esa oportunidad que el Señor te está dando para servir. Como Él quiso es mejor que como yo quiero. Amén. Tu diferencia no te excluye. Por el contrario, mi hermano, tu diferencia te ubica y te ubica en ese lugar donde Dios te va a usar en grandes formas. Pero hay un tercer principio espiritual y es lo menos llamativo también es vital. Lo que aparentemente no se ve, lo que aparentemente quizás para el ser humano no tiene mucha importancia, al contrario, mi hermano, es lo que Dios usa para mantener viva su iglesia, su cuerpo. Mira lo que dice el apóstol en los versículos 21 al 24. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba. ¡Qué hermoso! Nuestro Dios. Él conoce nuestras vidas, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones y Él va a honrar.
Y aquí el apóstol Pablo, mi hermano, se dirige a los que se sienten superiores. Él menciona el ojo. Yo creo que todos nosotros entendemos y podemos estar de acuerdo de que el ojo es algo especial, es visible, un órgano sofisticado, pero a pesar de toda esta hermosura del ojo, no puede menospreciar, mi hermano, a la mano trabajadora. Ni la cabeza, por más grande que la cabeza sea, puede despreciar a los pies. Amén. ¿Por qué? Porque lo que parece débil o menos honorable suele ser imprescindible, suele ser, mi hermano, vital. Por ejemplo, nuestros órganos internos, el corazón, los pulmones, el hígado, no se muestran a la luz. Sin embargo, ellos sostienen la vida. Por eso es que nosotros los cubrimos y cuidamos con especial honor y cuidado. Así también en la iglesia. Hay ministerios que casi ni se ven. Por ejemplo, hermanos que están sirviendo, hermanos que oran por la iglesia, por cada uno de nosotros, hermanos que dan generosamente. Quizás el trabajo del pastor, ese cuidado que él da uno a uno, son ministerios que no se ven. Pero sin embargo, en ellos, mi hermano, la vida de la iglesia existe. Sin ellos, la vida del cuerpo de Cristo, la iglesia, se apagaría. Pero me gustaría que veamos el énfasis del apóstol aquí. Dice, Dios ordenó el cuerpo dando más honor al que le faltaba. Y como dije, mi hermano, es Dios quien compensa y equilibra. Él se encarga de honrar lo que el hombre tiende a menospreciar, lo que muchas veces nosotros ignoramos, y dice para que no haya división. Cuando el Padre honra lo que nosotros no valoramos, mis hermanos, nuestro Dios nos está enseñando a mirar con sus ojos, a mirar como Él mira. Que no estemos mirando solamente la apariencia, sino la actitud, el corazón de los hermanos. Si recordamos Mateo capítulo 12, nuestro Señor Jesucristo dice que Él observó a una viuda pobre, muy pobre, echar, dice, 2 monedas en el templo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ante los ojos de los hombres, 2 monedas, ¿qué valor puede tener? Es algo insignificante. Pero a los ojos de Jesús, ella dio más que todas las personas. Mi hermano, Dios ve la calidad del corazón, no el aplauso del público. En un hospital, un cirujano puede ser muy reconocido por sus habilidades, por sus éxitos, pero ¿sabes qué? Sin el equipo de limpieza que mantiene todo estéril, la sala de operaciones se vuelve peligrosa. Este cirujano famoso no tendría lugar donde operar, ¿verdad? El éxito del procedimiento depende de los que nadie aplaude, mi hermano. Así que si tienes un ministerio visible, escúchame bien, mi hermano, dependes de muchos que nadie ve. Así que agradece intencionalmente
a los invisibles, a esas personas que nosotros no las vemos, pero que hacen posible que podamos continuar desarrollando nuestros ministerios. Pero ¿sabes qué? Si sirves en lo oculto, no te menosprecies, mi hermano. Dios te ve. Y Dios te honra, mi hermano. Dios sabe cuánto sostienes tú el cuerpo, la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que como iglesia, aprendamos, mi hermano, a vestir con decoro lo discreto, a celebrar los que sostienen la vida sin luces ni reflectores. Cuando llegué aquí, yo sé que el Señor tiene un gran premio, un gran galardón para nuestro hermano, pero quiero mencionar también su nombre, porque esto es noble. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Sergio, que a pesar de las dificultades y los problemas que él estaba viviendo con su propia vida, nunca dejó de servir en lo secreto a su Dios. Y Dios lo honró. Y Dios levantó su cabeza. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros, mi hermano, tengamos la misma actitud. Lo que no se ve muchas veces es lo que más nos mantiene vivo. Gracias, mi hermano Sergio, y también otras personas que hacen lo que a veces decimos el trabajito de hormiga, que nadie lo ve, pero que el Señor sí lo ve. Pero hay un cuarto principio espiritual. El verdadero cuerpo, dice, se duele y se goza junto. Tenemos una interdependencia el uno al otro. Mira lo que dice los versículos 25 al 26. Para que no haya, dice, desavenencia en el cuerpo. Y esta palabra desavenencia realmente en el griego traduce la palabra división, y esto es lo que se está hablando. Para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, dice, los unos por los otros. Se preocupen. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, se alegran, hacen fiesta. Y aquí mi hermano el apóstol Pablo aterriza la doctrina, la teología con lo práctico. A veces Liana me dice, Julio, cuando estás predicando tienes que aterrizar las cosas. Bueno, aquí el apóstol Pablo está aterrizando lo que él realmente nos quiere enseñar. Y la meta de Dios, mi hermano, no es solo evitar las divisiones. Esto es algo muy importante. La meta de nuestro Dios es forjar un cuidado mutuo dentro de su cuerpo, un cuidado real. ¿Cómo se ve esto? Si un miembro dice, padece, todos padecen. Como nos enseñó nuestra hermana Emma, tenemos que mostrar, mi hermano, esa empatía. Estar ahí, presentes en la desgracia de un hermano, orar por él. Pero no solamente orar, sino tener una ayuda quizás concreta, algo que pueda hacer la diferencia en la vida de nuestro hermano o hermana. Si un miembro es honrado, por otro lado, todos sin excepción, nos dice el apóstol, debemos de gozarnos, de alegrarnos, de saltar por lo que el hermano está viviendo. Tenemos que gozarnos juntos. Tenemos que gozarnos sin envidia, celebrar sin competencia. Muchas veces el hermano, el Señor lo está bendiciendo y le dice, hermano, que el Señor te bendiga, y damos la vuelta y comenzamos a hablar del hermano.
¿Por qué solamente al hermano el Señor lo bendice? Tenemos que alegrarnos de corazón. Y esto es algo muy importante. El Señor tocó mi corazón cuando llegué aquí. Podemos engañar al hermano, podemos engañar al pastor, pero a Dios no le engañamos. Así que si tú no tienes la actitud correcta, no lo hagas. Estás ofendiendo al Señor. Pero hay algo muy importante. Quiero que observen que Pablo no dice, alégrense solo cuando el que triunfa eres tú. Ni lloren solo si les afecta directamente a ustedes. Él nos está llamando a un amor como familia, como el cuerpo, como una unidad. Sentir con el otro porque el otro es parte de nosotros. En Hechos capítulo 12, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Ahí vemos que se nos cuenta que Pedro, el apóstol, fue encarcelado, ¿verdad? ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia dice, oraba sin cesar a Dios por él. Un miembro de la iglesia sufría. Todo el cuerpo clamaba a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Él intervino, ¿verdad? Él desplegó su poder y libró al apóstol. Pero hay algo más. Piensa en el dedo del pie, el pequeño, el dedo pequeño. Cuando uno va caminando y se tropieza, ¿qué es lo que haces? Cuando te tropiezas, te golpeas el dedo menor. ¿Qué haces? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la boca? ¡Ay! Gritas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué pasa con los ojos? Se cierran, ¿verdad? ¿Qué pasa con el corazón? Comienza a latir más rápidamente. ¿Y qué pasa con tu mano? ¡Ay! ¿Se dan cuenta ustedes? Así, mi hermano, debe de reaccionar la iglesia ante el dolor de uno de los miembros. Todos preocupados por ese hermano. Yo sé, mi hermano, que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo en una sociedad, en un ritmo que va de una manera exponencial. Las cosas son muy rápidas. No hay tiempo para nada. Pero sabes que tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una parada y buscar a ese hermano que está en necesidad. Amén. Pero por otro lado, hay algo que quisiera, que lo voy a decir. Y lo voy a decir con mucho cuidado, mi hermano, con mucho amor también. En el cuerpo hay células que solo viven para sí, ¿verdad? Consumiendo recursos sin aportar la vida al resto del cuerpo. Y en medicina, ¿cómo se llama eso? Cáncer, ¿verdad? Cáncer. Una iglesia madura, mi hermano, no puede albergar ese egoísmo. No puede tener células de cáncer. Como dijo este gran predicador Spurgeon, queremos que cada miembro sea un servidor. Y él luego dice, ¿sabías tú que los más felices y pacíficos suelen ser los que más sirven a Cristo? Interesante. Los hermanos que más
viven cerca de Dios, sirven. Por eso es que el Señor les da esa paz y esa tranquilidad. Y les da ese don de ser pacificadores. Y yo le doy gracias a Dios, porque la misma visión, mi hermano, que tuvo Spurgeon para su iglesia, la tenemos aquí, en la IBE. Queremos que todos, que cada uno de nosotros sea un servi. En esta iglesia no hay voluntarios. Si tú, mi hermano, mi hermana, vienes de otra iglesia, pues la primera gran verdad que estás aprendiendo de la IBE es que aquí no hay voluntarios. Todos somos servidores. Servimos a nuestro Dios y Salvador con un corazón agradecido. Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esa salvación tan grande. El perdón de nuestros pecados. La sanación de nuestro pasado vergonzante. ¿Cómo no servir a nuestro Dios, a nuestro Señor, que ha sido, que es y que será inmensamente bondadoso y misericordioso con nosotros, mi hermano? No se trata, mi hermano, de palabras vacías, sino de una vida que fluya dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que quiero dejarte algunas tareas para esta semana. Identifica a un hermano que sufre y acércate a él. Llama. ¿Por qué no visitarlo? Ora por él. Llévale una comida. Se siente, hermano, una maravilla, un gozo tan especial cuando tú recibes algo de un hermano. Te lo dice alguien que lo ha experimentado. Así que hagámoslo. Cuando alguien reciba un reconocimiento, celebra públicamente con él. Alégrate. Gózate. Fomenta grupos donde cómo estás sea un cómo estás de verdad, no de labios para afuera. Un cuerpo sano convierte el dolor, mi hermano, en oración y la victoria en celebración. Y para terminar, la iglesia, los rostros inclinados, y vamos a examinar nuestros corazones. Yo sé que el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo, mi hermano, ya nos bautizó en un solo cuerpo y nos dio a beber de sí mismo. La unidad no es una aspiración, la unidad dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, es una realidad que tenemos que vivirla y obedecerla. Nuestra cita con Dios hoy no es para fabricar la unidad, sino más bien para vivirla con humildad y con gozo. Y tú, mi hermano, si te sientes menos, el Señor te dice, yo te coloqué como quise, te necesito en ese lugar, te necesito en mi cuerpo. Si te sientes más, el Señor te dice, no digas no te necesito, honra lo que no ves, honra a aquellos hermanos que están sirviendo para que tu ministerio continúe. Si te sientes herido o solo, el cuerpo, la iglesia, la IBE te dice, no caminas solo, cargamos contigo. Si te sentías observado pero no honrado, recuerda, Dios compensa, mi hermano. Él ve en lo secreto y exalta a su tiempo.
quisiera que pidamos al Señor 3 cosas esta tarde. Ver a nuestra iglesia, la IBE, como un cuerpo, no como un club social, mi hermano. Es el cuerpo de Cristo. Ocupar nuestro lugar con alegría y fidelidad a nuestro Dios. Y por último, cuidarnos los unos a los otros en verdad. Convertir el dolor en oración y nuestras victorias en celebración. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.